Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Cataloyuk, la primera ciudad sin calles de la humanidad. En la vasta llanura de Anatolia Central, junto al antiguo curso del río Karsamba, hace más de 9000 años comenzó a alzarse un asentamiento humano que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. No era una aldea más de pastores o cazadores, ni tampoco un campamento nómada que desaparecería con la llegada del invierno. Era algo distinto, algo nuevo, un pulso desconocido en el corazón de la tierra que llamaba a los hombres y mujeres de su tiempo a fundar lo que sería recordado como Cataloyuk, la ciudad sin calles. Allí, en un paisaje dominado por llanuras fértiles, suaves colinas y un cielo vasto e interminable, grupos de familias comenzaron a reunirse, atraídos por la abundancia del río y la posibilidad de cultivar la tierra. Había terminado el tiempo de caminar tras los rebaños y de cazar en manadas errantes. Comenzaba una era en la que el ser humano se atrevía a plantar raíces, y esas raíces eran tan profundas como la memoria misma. La historia de Cataloyuk es también la historia del primer intento humano por crear un organismo social complejo, donde cientos de personas convivían bajo un mismo orden. No existían calles ni plazas que separaran las casas. No había murallas que delimitaran el espacio de unos y otros. Lo que allí se construyó fue un entramado compacto de viviendas de adobe, pegadas unas a otras como si fueran las células de un gran cuerpo. Los muros se compartían, y las azoteas eran las avenidas por donde la gente transitaba. Desde arriba, el poblado parecía un panal humano, una colmena en la que cada célula era al mismo tiempo refugio y santuario. En aquellas casas no se entraba por la puerta, pues no existían puertas hacia el exterior. El acceso era desde lo alto, a través de una abertura en el techo por la que descendían escaleras de madera. Ese gesto simple, subir y bajar desde el cielo, marcaba el ritmo de la vida diaria. Los techos eran caminos, patios, lugares de trabajo y encuentro. Allí se secaban los alimentos, se curtían las pieles y se compartían conversaciones bajo la luz del sol. Desde esa altura, los habitantes podían observar los campos de trigo y cebada que poco a poco iban domesticando, y también los rebaños de cabras y ovejas que les daban leche, lana y carne. La vida dentro de las casas era íntima, densa y cargada de significados. En el centro se levantaban hornos de barro donde se cocinaba el pan rudimentario y las legumbres. Alrededor, plataformas de arcilla servían como bancos y camas. Las paredes no eran simples superficies, estaban pintadas con símbolos rojos, figuras geométricas, escenas de caza y animales poderosos. Algunas mostraban al hombre enfrentándose a toros o leopardos. Otras revelaban visiones que parecían salidas de un mundo chamánico, medio real y medio soñado. Los muertos no eran desterrados de la comunidad. Al contrario, se quedaban dentro, bajo los suelos de las casas. Enterrados en posición fetal, como si volvieran al vientre de la tierra, acompañaban a los vivos en su día a día. Algunas veces, los cráneos eran desenterrados, pintados y guardados como reliquias, recordatorios de la continuidad entre generaciones. Cada casa era a la vez hogar y tumba, lugar de vida y de memoria, templo y taller. No había separación clara entre lo sagrado y lo cotidiano, todo respiraba un mismo aire espiritual. El corazón de la ciudad estaba lleno de símbolos. Había muros adornados con cuernos de toro incrustados,
Santuarios domésticos donde la figura de la diosa madre emergía como protectora de la fertilidad y la abundancia. Aquellas estatuillas de piedra y arcilla representaban cuerpos femeninos robustos, con vientres generosos, símbolo de la vida que brotaba en la tierra. En ellas, los habitantes veían la promesa de cosechas fértiles y partos seguros. El toro, con su fuerza y poder, completaba ese equilibrio de lo masculino y lo femenino en el mundo espiritual de Catalhoyuk. Cada generación levantaba nuevas casas sobre las anteriores. Cuando una vivienda quedaba demasiado deteriorada, era cubierta con tierra y encima se construía otra. Así, con el paso de los siglos, el asentamiento se convirtió en una colina artificial que crecía con el tiempo, capa tras capa de vida y de historia apilada una sobre otra. Esa montaña de barro y huesos humanos era, en cierto modo, la primera gran pirámide de la humanidad, no construida para dioses lejanos, sino para los propios ancestros, para el pueblo que se negaba a abandonar su lugar en el mundo. El arte de Catalhoyuk también dejó huella imborrable. Uno de los murales más famosos muestra lo que muchos consideran el primer mapa de la historia, la representación del poblado con sus casas y un volcán en erupción al fondo. Tal vez era un recuerdo de un acontecimiento real, una erupción que marcó a la comunidad, o quizá una visión simbólica del poder de la naturaleza. Fuera como fuese, ese mural habla de una conciencia nueva, de una mente humana capaz de plasmar su entorno no solo como adorno, sino como memoria. La vida en Catalhoyuk no era sencilla. La concentración de miles de personas en un mismo espacio traía consigo enfermedades, tensiones y la necesidad constante de organización. Sin embargo, el sistema funcionaba. Había cooperación en la caza, en la recolección, en la construcción. Las tareas se compartían y las decisiones se tejían en la vida común, sin que se hayan encontrado señales claras de jerarquías rígidas o reyes. Era una sociedad sorprendentemente igualitaria para su época, donde las diferencias de género parecían menos marcadas que en otras culturas posteriores. Con el tiempo, la ciudad creció y prosperó, hasta convertirse en uno de los asentamientos más grandes del mundo antiguo. Pero nada es eterno. Hacia el 6200 a.C., algo cambió. Quizás el clima se volvió más duro, quizás la tierra se agotó, o tal vez nuevas rutas y nuevas formas de vida atrajeron a sus habitantes hacia otros lugares. La población comenzó a descender, las casas quedaron vacías y la colina, lentamente, fue cubierta por el silencio. El pulso de la gran colmena humana se detuvo, pero su legado quedó enterrado, esperando a ser descubierto miles de años después. Hoy, Catalhoyuk se contempla como un testimonio de la audacia de los primeros hombres y mujeres que decidieron crear un mundo nuevo. Allí, en la llanura de Anatolia, nació la idea de ciudad, no con torres ni murallas, sino con techos convertidos en calles y hogares convertidos en templos. En ese lugar sin calles comenzó a latir la memoria de lo urbano, la chispa que algún día llevaría a Babilonia, a Atenas, a Roma y a las ciudades que hoy habitamos. Catalhoyuk no es solo un asentamiento arqueológico. Es el eco de los primeros pasos hacia lo que somos, un recordatorio de que la ciudad, la casa, la comunidad y la memoria nacieron juntas, entre paredes de barro y símbolos rojos pintados con manos que buscaban dejar huella en la eternidad. En el corazón de Anatolia Central, la tierra parecía haber sido escogida por los dioses para un propósito mayor. Allí, donde las llanuras se extendían como un mar inmóvil bajo un cielo vasto, el antiguo curso del río Karsamba ofrecía vida en cada estación. El agua recorría los valles fértiles, hinchando las raíces de las plantas, llenando los pozos naturales y extendiéndose como venas de un cuerpo invisible. Aquella región no era un simple territorio de paso, era un oasis en medio de la incertidumbre del mundo neolítico. Entre colinas suaves y horizontes infinitos, la tierra misma susurraba una promesa: aquí podréis quedaros, aquí podréis levantar algo eterno. La fertilidad del suelo era un don. Oscuro, húmedo, generoso,
Podía sostener a grupos humanos mucho más grandes de lo que cualquier clan errante había imaginado. Antes, los hombres y mujeres vagaban en pequeños grupos, cazando ciervos, recogiendo frutos y siguiendo las migraciones estacionales. Pero en aquella llanura, el azar ya no dictaba las normas. El hombre podía sembrar y cosechar, podía decidir dónde crecería el trigo y dónde brotaría la cebada. El clima templado, benigno en aquel tiempo, ofrecía inviernos soportables y veranos que fortalecían la maduración de las cosechas. El Neolítico había llegado con su gran revolución silenciosa. La humanidad ya no dependía solo del instinto de cazar, sino de la paciencia de cultivar. Los primeros grupos de cazadores-recolectores que llegaron al Karsamba lo hicieron con la desconfianza natural de quienes siempre habían vivido de lo impredecible. Habituados a levantar campamentos que apenas duraban unos días, se encontraron con la abundancia de peces en el río, de aves en los humedales, de cereales silvestres que podían recogerse con facilidad. Lo que al inicio fue un campamento prolongado pronto se convirtió en un asentamiento. Los cazadores comenzaron a notar que los granos caídos en la tierra germinaban, y que podían favorecer ese crecimiento. Descubrieron que las cabras y ovejas podían ser mantenidas vivas, domesticadas, convertidas en fuente constante de leche, lana y carne. La recolección azarosa se transformó en cultivo, y la caza en crianza. La humanidad, en Catalhoyuk, eligió por primera vez echar raíces. Ese acto de asentarse cambió para siempre el curso de la historia. Con cada cosecha guardada, con cada rebaño protegido, los hombres y mujeres comprendieron que ya no era necesario deambular por bosques y montañas. Podían construir, podían dejar huella. La vida sedentaria trajo consigo un nuevo concepto, la casa. Y no una choza efímera hecha de ramas y pieles, sino estructuras sólidas, de barro y madera, que resistían el paso de los años. Una vivienda ya no era un refugio momentáneo contra el viento o la lluvia, era el centro de una familia, un altar para los vivos y los muertos, un símbolo de permanencia. Catalhoyuk comenzó a crecer como crece un organismo vivo. Una casa se levantaba junto a otra, y otra más se adosaba, hasta formar un bloque compacto de muros compartidos. No existían calles que los separaran, ni plazas que dieran aire. La ciudad era un laberinto cerrado, una colmena humana donde cada célula se unía a la siguiente. Los habitantes se desplazaban por los techos planos, que se convirtieron en caminos elevados. Desde allí se accedía a las casas por aberturas en el techo. Era necesario descender por escaleras de madera para entrar en los interiores, como si cada hogar fuera un mundo oculto bajo la piel del poblado. En esas azoteas transcurría buena parte de la vida comunitaria. Allí se secaban los alimentos al sol, se trabajaban las pieles, se tendían fibras para hilar, se conversaba y se miraba el horizonte. Desde lo alto, la ciudad parecía un panal inabarcable, un mosaico de barro que brillaba bajo el sol. No había muros exteriores que defendieran al poblado. El mismo diseño compacto era protección contra intrusos y bestias. Quien quisiera penetrar en Catalhoyuk debía trepar y atravesar un techo. El urbanismo había nacido, no con calles y avenidas, sino con tejados convertidos en senderos del cielo. Dentro de las casas, el tiempo transcurría entre el trabajo, el descanso y el ritual. Cada vivienda tenía un espacio central con un horno de barro donde se cocinaba pan rudimentario, se asaban legumbres y se calentaba la estancia. Alrededor se alzaban plataformas de arcilla que servían como bancos durante el día y camas durante la noche. Los muros no eran simples paredes, estaban cubiertos de símbolos pintados en rojo, figuras geométricas, escenas de caza y animales poderosos como toros y leopardos. Algunos representaban narraciones colectivas, recuerdos de cacerías, o quizá visiones de chamanes en trance. Cada línea pintada era una manera de fijar la memoria en el barro. La vida y la muerte compartían el mismo espacio. Los muertos no eran apartados en cementerios lejanos, se quedaban bajo los suelos de las casas, enterrados en posición fetal,
como si regresaran al vientre de la tierra. Así, las generaciones vivían sobre los restos de sus ancestros, caminando cada día sobre los huesos de quienes les habían precedido. En ocasiones, los cráneos eran desenterrados, pintados y exhibidos como reliquias, símbolos de continuidad y pertenencia. La muerte no era un final, sino un regreso al hogar. Los santuarios domésticos reforzaban ese vínculo espiritual. Muchas casas incluían altares adornados con cuernos de toro incrustados en los muros, evocaciones de fuerza y fertilidad. Figuras femeninas talladas en piedra o arcilla, de vientres abultados y formas generosas, representaban a la diosa madre, protectora de la vida y la abundancia. Aquellas estatuillas, encontradas en gran número, hablan de una fe centrada en la fertilidad de la tierra y de las mujeres, en el ciclo eterno del nacimiento y la cosecha. Frente a ellas, los hombres ofrecían oraciones y pequeños ritos, buscando equilibrio entre lo humano y lo divino. Con cada generación, el poblado crecía en altura. Cuando una casa quedaba en ruinas, no se abandonaba, se cubría con tierra y sobre ella se levantaba otra. Así, con el paso de los siglos, la colina fue creciendo, capa tras capa, hasta convertirse en una montaña artificial de barro, huesos y memoria. Catalhoyuk no era solo un asentamiento, era un testimonio acumulado, una ciudad que contenía dentro de sí todas sus edades pasadas, como un árbol que guarda sus anillos invisibles. El arte que floreció allí fue también singular. En uno de los murales más célebres, los habitantes representaron lo que muchos consideran el primer mapa de la humanidad, el conjunto de casas de la ciudad acompañado por un volcán en erupción. Quizá fue un recuerdo de un suceso real, una erupción cercana que marcó la memoria colectiva. O quizá fue una visión simbólica, la unión de la comunidad humana con la fuerza incontrolable de la naturaleza. Sea como fuere, ese mural mostraba que el hombre de Catalhoyuk ya no solo pintaba para decorar o para conjurar la caza, pintaba para dejar constancia, para contar, para recordar. La organización social de Catalhoyuk sorprende incluso hoy. No se han hallado pruebas claras de jerarquías rígidas, ni palacios, ni tumbas monumentales que indiquen reyes o aristocracias. Todo sugiere que era una comunidad relativamente igualitaria, donde la cooperación sostenía la vida diaria. Hombres y mujeres trabajaban juntos en la agricultura, la crianza de animales, la construcción y el arte. No había templos separados de las casas, cada hogar era un lugar sagrado. No había líderes que concentraran el poder absoluto, la vida comunitaria parecía ser el centro de todo. Sin embargo, la concentración de miles de personas en un espacio reducido no estaba exenta de dificultades. La convivencia traía enfermedades, tensiones y la necesidad constante de organización. Pero el sistema resistió durante siglos, mostrando que el ser humano podía, con disciplina y creencias compartidas, sostener un modo de vida urbano mucho antes de que existieran las grandes ciudades conocidas. Hacia el 6200 a.C., el esplendor comenzó a desvanecerse. Los motivos exactos se pierden en el tiempo. Tal vez el clima cambió y las cosechas se volvieron insuficientes. Tal vez las tierras fueron agotadas por siglos de cultivos sin descanso. O quizá nuevas rutas comerciales y nuevas formas de organización social atrajeron a las gentes hacia otras regiones. Lentamente, la población disminuyó, las casas quedaron vacías y la gran colmena humana se apagó. La colina, antes vibrante de vida, quedó cubierta por el silencio y el polvo. Durante milenios, Catalhoyuk permaneció sepultada bajo su propia historia, olvidada por el mundo. Solo en tiempos modernos, al ser excavada, volvió a hablar. Hoy, lo que vemos en sus ruinas no son solo muros de adobe caídos, ni esqueletos enterrados bajo los suelos. Lo que vemos es el eco de la primera gran ciudad humana, el primer intento colectivo de construir una vida urbana. Catalhoyuk nos recuerda que la ciudad no nació con torres de piedra ni con murallas colosales, sino con techos convertidos en caminos, con casas hechas de barro que eran al mismo tiempo hogares y templos. Allí,
En Anatolia Central, la humanidad aprendió que podía vivir en comunidad a gran escala, que podía dominar la agricultura, domesticar animales, crear arte, honrar a sus muertos y a sus dioses, y al mismo tiempo permanecer unida durante más de un milenio. Catalhoyuk no fue un accidente, fue una chispa que encendió la idea de ciudad en la memoria colectiva. El legado de Catalhoyuk va más allá de sus muros derruidos. Es un recordatorio de que lo que hoy llamamos civilización comenzó con pequeños actos, el sembrar una semilla, el guardar un grano, el decidir quedarse. De que lo urbano nació no en palacios ni en imperios, sino en el barro y en la fe de hombres y mujeres que, sin saberlo, inauguraban el camino que llevaría a Same, a Egipto, a Roma y al mundo moderno. Y que, en el fondo, cada ciudad que habitamos hoy es heredera de aquella primera colmena sin calles, donde la vida y la muerte, lo humano y lo divino, se mezclaban bajo un mismo techo. En las llanuras de Anatolia Central, donde el río Karsamba regaba con paciencia las entrañas de la tierra, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Durante generaciones incontables, los grupos humanos habían seguido el mismo ritmo: cazar en manadas, recolectar frutos y raíces, levantar refugios pasajeros y abandonar el lugar cuando las estaciones cambiaban. Era una vida marcada por el azar, por el hambre que acechaba si la caza fracasaba, por la incertidumbre de los caminos. Pero allí, en el corazón de la meseta, los hombres y mujeres descubrieron un secreto que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. No era necesario vagar eternamente. Podían domesticar, sembrar, criar. Podían hacer que la naturaleza se doblegara a su voluntad. Todo comenzó con los animales que merodeaban cerca de los campamentos. Las cabras salvajes descendían de las colinas para beber en los riachuelos, y las ovejas pastaban en las praderas abiertas. Al principio, eran presas de caza, su carne alimentaba, sus pieles abrigaban, sus huesos servían de herramientas. Pero los habitantes de Catalhoyuk comenzaron a comprender que era más provechoso mantenerlos vivos, vigilarlos, proteger a las hembras y a las crías. El salto del arco y la lanza al corral fue silencioso pero definitivo. Poco a poco, aquellas bestias recelosas se transformaron en rebaños dóciles. Su leche se convirtió en sustento para los niños y los ancianos, su lana en fibra que podía hilarse y tejerse, su carne en reserva para los tiempos difíciles. La domesticación de cabras y ovejas fue un pacto entre el hombre y lo salvaje. A cambio de alimento y protección, los animales entregaban su fuerza vital a la comunidad. Y con cada cría nacida bajo custodia humana, con cada rebaño que se multiplicaba en los prados, los habitantes de Catalhoyuk se sentían menos a merced de la naturaleza y más capaces de gobernar su destino. El balido de las ovejas y el sonido grave de las cabras se convirtieron en la música cotidiana de la ciudad sin calles. Un recordatorio de que el hombre había encontrado una nueva forma de poder. Al mismo tiempo, los campos revelaban otra promesa. Los cereales silvestres crecían en las llanuras, espigas doradas que se mecían bajo el viento. Durante siglos habían sido recogidos al azar, molidos con piedras y convertidos en una harina rudimentaria. Pero alguien observó que los granos caídos en la tierra germinaban y volvían a crecer. Alguien comprendió que se podía intervenir en ese ciclo, que sembrando con intención el hombre podía multiplicar el alimento. Y así, con las manos enterrando semillas en la tierra húmeda, nació la agricultura. El trigo y la cebada se convirtieron en la base de la vida en Catalhoyuk. Cada cosecha era vigilada con devoción, protegida contra pájaros y plagas, celebrada cuando los campos se teñían de oro. Los granos se almacenaban en silos de barro, ocultos en las casas, y se convertían en pan cocido en hornos de arcilla. El pan no era solo alimento, era símbolo de permanencia, de abundancia compartida, de comunidad. Mientras la carne y la caza se consumían rápido, el grano podía durar meses, incluso años, asegurando que el hambre no dictara más los caminos de la gente. Con animales domesticados y campos fértiles, el asentamiento comenzó a crecer.
Lo que al principio fue un campamento estable de unas pocas familias se transformó en un núcleo vibrante. Llegaban hombres y mujeres de otras regiones, atraídos por la abundancia y la promesa de seguridad. Se levantaban nuevas casas, una junto a otra, hasta formar bloques compactos de barro y madera. Y así, la colmena humana se expandió hasta convertirse en uno de los mayores asentamientos de la antigüedad. Catalhoyuk no era solo grande por su tamaño físico, sino por lo que representaba. Era la materialización de un cambio en la conciencia humana. Ya no se trataba de sobrevivir al invierno o de seguir la migración de los ciervos. Ahora se trataba de construir un mundo, de crear un lugar donde la vida pudiera repetirse año tras año. En sus hogares se guardaban herramientas de sílex, cuchillos pulidos, hachas que no servían solo para cazar, sino para trabajar la madera y el barro. Se hilaban fibras de lana, se trenzaban cestas, se cocían figurillas de arcilla que representaban a diosas de fertilidad. Las casas eran casi idénticas, lo que sugiere que la comunidad compartía un ideal de igualdad. Cada una tenía un espacio central donde ardía el fuego, hornos donde se cocía el pan, plataformas de barro que eran al mismo tiempo camas y bancos. Las paredes estaban decoradas con pinturas rojas, murales que mostraban escenas de caza, de animales sagrados, de figuras humanas en danzas rituales. En algunos muros se incrustaban cuernos de toro, símbolos de fuerza y abundancia. Y bajo los suelos, como guardianes invisibles, descansaban los muertos. Sí, los muertos seguían allí, bajo cada casa, enterrados en posición fetal como si regresaran al útero de la tierra. Vivir y morir compartían el mismo espacio. Los ancestros no eran apartados en cementerios lejanos, sino que permanecían en el corazón del hogar, recordando a los vivos que su linaje y su memoria formaban parte inseparable de la vida cotidiana. A veces, los cráneos eran desenterrados, pintados y conservados como reliquias. Eran los rostros inmortales de quienes habían fundado la casa, protectores que aún desde la muerte seguían mirando a los suyos. El crecimiento del asentamiento fue imparable. Las casas se multiplicaban, y cuando una quedaba en ruinas, no se derribaba, se cubría de tierra y sobre ella se construía otra. Así, generación tras generación, la ciudad se elevó como una colina artificial. Cada capa contenía los restos de una época, los huesos de hombres y mujeres, los muros derruidos de antiguas casas, las cenizas de los fuegos apagados. Catalhoyuk era un libro de barro escrito con el paso de los siglos, una montaña construida no por la naturaleza, sino por la obstinación humana de permanecer en un mismo lugar. En sus azoteas, la vida transcurría entre el trabajo y la convivencia. No había calles, los techos eran las avenidas por las que se desplazaban los habitantes. Allí se secaban los alimentos, se curtían las pieles, se hilaban fibras vegetales. Se compartían relatos al atardecer. Desde esas alturas se dominaba la llanura, se vigilaban los campos y los rebaños. Se contemplaba el humo que se alzaba de las chimeneas. Catalhoyuk era una colmena viva, un organismo donde cada casa era una célula y cada familia un latido del conjunto. Pero no todo era trabajo ni alimento. El espíritu humano buscaba también lo sagrado. En cada casa había un espacio para los rituales, un rincón donde los cuernos de toro y las figurillas femeninas recordaban la presencia de fuerzas superiores. La diosa madre, con su cuerpo fecundo, era símbolo de la fertilidad de la tierra, de la abundancia de los campos y del misterio del nacimiento. Los toros, con su fuerza indomable, representaban la vitalidad y la protección. Juntos, esos símbolos formaban un lenguaje espiritual compartido que daba cohesión a la comunidad. El arte de Catalhoyuk alcanzó momentos sorprendentes. Uno de los murales más enigmáticos muestra lo que muchos consideran el primer mapa de la historia, una serie de casas representadas junto a un volcán en erupción. ¿Fue un recuerdo de una catástrofe natural? ¿Un aviso a las generaciones futuras? ¿O tal vez un relato mítico de cómo la comunidad se veía a sí misma frente a las fuerzas de la naturaleza? Sea cual sea la respuesta,
Lo cierto es que ese mural nos revela una mente capaz de abstraer, de representar no solo lo que veía, sino lo que recordaba y soñaba. Era un salto hacia la memoria escrita, aunque aún no existieran palabras. Durante más de un milenio, Catalhoyuk prosperó. Miles de personas vivieron, trabajaron, murieron y fueron enterradas allí. Generación tras generación, la ciudad sin calles se mantuvo como uno de los centros humanos más importantes del mundo antiguo. Era, en esencia, la primera gran ciudad del planeta. Y sin embargo, como todo lo humano, también tuvo su ocaso. Hacia el 6200 a.C., algo cambió. Quizá el clima se volvió más frío y las cosechas ya no bastaban. Quizá las tierras se agotaron tras siglos de uso. O tal vez nuevas rutas y nuevos asentamientos atrajeron a las gentes hacia horizontes distintos. Poco a poco, las casas quedaron vacías, los techos sin pasos, los hornos apagados. La colmena humana se silenció, y sobre sus restos se acumuló el polvo del tiempo. Miles de años después, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar aquella colina, descubrieron no solo restos de barro y huesos, sino un espejo del origen de la civilización. Catalhoyuk nos habla aún hoy de la primera vez que el hombre decidió quedarse, de la primera vez que la agricultura y la domesticación dieron forma a una ciudad. Nos recuerda que nuestras calles modernas, nuestras plazas y templos, son herederos de aquellos techos convertidos en caminos y de aquellas casas donde la vida y la muerte compartían un mismo suelo. Catalhoyuk fue, en definitiva, la primera gran chispa de lo urbano. Allí nacieron el pan, la casa permanente, el rebaño domesticado, el altar doméstico, el mural que guarda memoria. Allí nació la ciudad, aunque no tuviera calles, aunque sus gentes no supieran que estaban creando el modelo que algún día llevaría a Babilonia, a Roma, a nuestras propias urbes contemporáneas. Y en cada ladrillo de barro, en cada cráneo pintado, en cada semilla sembrada, late aún el eco de aquellos hombres y mujeres que soñaron con permanecer. Nace así una forma de vida nueva, la aldea convertida en protociudad. Lo que en sus orígenes no era más que un puñado de chozas levantadas con barro y ramas, se transformó en un organismo vivo, complejo y palpitante, donde cada piedra y cada muro parecían guardar el aliento de la comunidad. Allí ya no se pensaba únicamente en el presente inmediato ni en la caza de mañana, se pensaba en el invierno, en la próxima cosecha, en los hijos que heredarían la tierra y en los muertos que permanecerían bajo los suelos de las casas como guardianes invisibles. La protociudad de Catalhoyuk surgió de esa acumulación de decisiones pequeñas y trascendentales. El hombre que decidió sembrar en lugar de caminar. La mujer que escogió amamantar un cabrito en vez de sacrificarlo. El anciano que enseñó a su nieto cómo moldear el barro para alzar un muro más resistente. Cada gesto de ese tipo era una semilla de permanencia, y todas juntas dieron lugar a un modo de vida que ya no dependía de los caprichos de la naturaleza, sino de la voluntad de los propios hombres y mujeres. Las casas, unidas entre sí como los ladrillos de un mismo cuerpo, configuraban un espacio urbano insólito. No había calles que separasen ni plazas que organizaran, pero había un orden secreto, un ritmo que hacía funcionar la colmena humana. Desde los techos se veía el horizonte abierto, los campos de cereal extendiéndose hasta perderse de vista, los rebaños de cabras y ovejas moviéndose como manchas vivas sobre la llanura. La ciudad respiraba desde lo alto, y cada techo era al mismo tiempo camino, terraza y frontera. En esa protociudad nació también una nueva conciencia. Por primera vez, el ser humano comenzó a sentir que no era solo parte de una tribu pasajera, sino miembro de una colectividad que se proyectaba hacia el futuro. La aldea se había transformado en ciudad no por sus muros ni por su tamaño, sino porque sus habitantes ya no vivían solo para sobrevivir, sino para construir, para recordar y para perdurar. Catalhoyuk fue, así, un ensayo grandioso de lo urbano, el primer latido de las ciudades que vendrían después. Su barro guardaba la semilla de Babilonia, de Uruk, de Jericó. Sus muros compartidos eran el eco más antiguo de nuestras calles modernas.
Allí, en la vasta llanura de Anatolia, nació el sueño humano de permanecer juntos más allá del tiempo y de la muerte. En el corazón de Anatolia Central, en la vasta llanura bañada por el río Karsamba, los hombres y mujeres de Çatalhöyük inventaron sin saberlo una manera inédita de habitar el mundo. Allí, en un asentamiento que crecía cada año como una colmena que se expande con la miel de la vida, las casas comenzaron a alzarse unas junto a otras, pegadas, unidas, como células de un mismo organismo. No había muros de separación, ni patios abiertos que definieran un espacio individual. Cada vivienda compartía sus paredes con la de sus vecinos, cada muro era parte de algo mayor. La ciudad se levantaba como un bloque compacto, un cuerpo que respiraba con miles de pulmones humanos, un tejido vivo que latía al unísono. No existían calles. Nadie caminaba entre muros, nadie transitaba por senderos de tierra al nivel del suelo. La proto-ciudad de Çatalhöyük había abolido la idea de avenida o plaza antes incluso de que existiera. El acceso a cada casa se hacía desde lo alto, por aberturas practicadas en los techos. Una escalera de madera, tallada con manos pacientes, descendía desde la azotea hasta el interior. Así, entrar en el hogar era un descenso, un retorno al vientre de barro donde se cocinaba, se dormía, se trabajaba y se rezaba. Desde arriba, las azoteas funcionaban como caminos elevados, auténticas arterias por donde se movía la vida diaria. Eran calles suspendidas en el aire, senderos de barro endurecido que unían unas casas con otras. Allí se cruzaban los vecinos, allí los niños jugaban bajo el sol, allí las mujeres extendían los cereales para secarlos, allí los hombres reparaban las herramientas de sílex o tejían cuerdas de fibras vegetales. El murmullo de la ciudad flotaba sobre los tejados, voces que se llamaban, risas de niños, balidos de cabras, el crujir del trigo al ser trillado. Desde esas alturas se dominaba todo, los campos de cultivo extendiéndose en la llanura, los rebaños moviéndose lentamente, el humo que escapaba de las chimeneas y ascendía al cielo como un coro de plegarias invisibles. La ciudad era un laberinto sin calles, un panal humano en el que cada célula era hogar, templo y sepulcro. No había puertas que se abrieran al exterior, no había ventanas que miraran hacia la nada. Todo estaba orientado hacia arriba, hacia la comunidad, hacia la vida compartida en los techos. Esa forma de habitar creó un modo de convivencia único. Al no existir calles, tampoco existía el aislamiento. La vida se desarrollaba en común, sobre las azoteas que funcionaban como plazas abiertas, como mercados invisibles, como espacios de reunión. Cada paso sobre el techo era un gesto de confianza, el suelo que se pisaba no pertenecía a un individuo, sino a todos. El diseño mismo de Çatalhöyük fomentaba la comunidad y la igualdad, pues nadie tenía un acceso más amplio o más visible que otro. Todos descendían a su casa desde arriba, todos compartían el mismo cielo como techo. En este entramado compacto, la ciudad respiraba como un solo ser. Cada casa era un pulmón que ardía con el fuego de su horno, cada azotea una arteria que transportaba la vida, cada familia un órgano vital en el cuerpo mayor de la colmena. La ciudad sin calles no era un accidente, era un modelo consciente, una respuesta a la necesidad de seguridad y de unión. Los muros pegados unos a otros ofrecían defensa contra intrusos y protección contra el viento y el frío. Nadie podía entrar en una casa sin ser visto desde lo alto. Nadie podía penetrar en la ciudad sin trepar por sus techos. Era, en esencia, una fortaleza sin murallas. Allí, en esas azoteas que eran al mismo tiempo camino y plaza, la humanidad dio un paso decisivo hacia lo urbano. No se trataba solo de levantar casas, sino de crear un espacio común donde la vida entera se desplegaba. Y aunque no había calles, Çatalhöyük fue la primera ciudad de la historia, un lugar donde miles de personas convivieron bajo un mismo orden, unidas no por caminos de tierra, sino por senderos de barro elevados hacia el cielo. Cada hogar en Çatalhöyük tenía una entrada en lo alto, una abertura rectangular que se abría en el techo plano y servía como única puerta de acceso.
Para los ojos modernos podría parecer una rareza, pero para aquellos hombres y mujeres era un gesto cotidiano, tan natural como respirar. Subir la escalera apoyada contra la azotea, levantar la tapa de barro y madera que cubría la abertura, asomarse al hueco oscuro, descender con cuidado por los peldaños de madera tallada. Ese era el ritual de entrar en casa. No había puertas al nivel del suelo, no existían ventanas que se abrieran al horizonte. La vivienda estaba orientada hacia arriba, hacia el cielo, como si toda la ciudad hubiese decidido darle la espalda a la llanura para mirar únicamente a las estrellas. Al descender por la escalera, los ojos tardaban unos instantes en adaptarse a la penumbra. El interior se impregnaba de un olor denso, mezcla de humo de leña, barro húmedo y lana animal. En el centro, un horno de arcilla permanecía encendido la mayor parte del día, iluminando con su fuego rojizo las paredes cubiertas de pintura. Ese calor era vida, allí se cocinaba el pan de cebada, se asaban legumbres, se calentaban recipientes de leche recién ordeñada. Las llamas lamían las paredes ennegrecidas, y el humo ascendía hacia la abertura superior, escapando por el mismo hueco por donde entraban las personas. Las casas eran rectangulares, de muros gruesos hechos de adobe. Ese adobe era el verdadero esqueleto de la ciudad. Mezclado con paja y agua, moldeado en bloques que se secaban al sol, se transformaba en ladrillos que podían durar décadas. El color de las paredes era terroso, entre rojo y marrón, recordando en todo momento que la vivienda era un fragmento de la tierra. En algunos lugares, las capas de adobe se renovaban, cubriendo los antiguos murales con una nueva capa de barro fresco, que pronto recibiría otra pintura, otro símbolo, otra historia. Era como si cada generación escribiera sobre la piel de la casa su propio capítulo, sin borrar por completo lo que había debajo. La madera era el complemento imprescindible. Aunque los bosques en Anatolia Central no eran abundantes, los habitantes de Cataluyuk sabían aprovechar cada tronco y cada rama. Con vigas de madera sostenían los techos planos, cubiertos luego con capas de barro apisonado que endurecía al sol. Esa superficie servía al mismo tiempo como suelo para caminar, como espacio de trabajo y como cubierta protectora contra la lluvia. La escalera interior también era de madera, tallada rudimentariamente pero resistente, transmitida de padres a hijos, reparada y reforzada cuando alguna grieta amenazaba su estabilidad. La madera no era solo un material, era un tesoro que se cuidaba y se honraba, porque sin ella los techos no se sostendrían y las casas se vendrían abajo. El diseño compacto del asentamiento era su mayor fortaleza. Todas las casas se unían unas con otras, pared contra pared, formando una masa continua de adobe. Desde lejos, la ciudad parecía una montaña de barro habitada, una colina de formas rectangulares en la que los techos eran los únicos caminos visibles. Este diseño tenía una consecuencia directa: seguridad. No había calles donde pudieran infiltrarse enemigos ni animales salvajes. Un lobo no podía irrumpir en una vivienda, un ladrón no podía forzar una puerta que no existía. Para entrar en una casa había que trepar por el techo y descender por la abertura superior, y eso era imposible de hacer sin ser visto por toda la comunidad. La seguridad no era solo física, era también psicológica. Los habitantes de Cataluyuk vivían con la certeza de que sus hogares estaban protegidos por el diseño mismo de la ciudad. Cada techo era una frontera vigilada, cada escalera un pasaje custodiado. Nadie estaba solo, nadie estaba aislado. El entramado compacto hacía de cada familia parte de una fortaleza colectiva. El miedo a los depredadores, a las incursiones de bandas rivales, a los robos nocturnos, se disipaba bajo la certeza de que el pueblo entero era una muralla. Imaginemos un día cualquiera. El sol apenas asoma sobre la llanura. Los primeros en despertar retiran la tapa del techo y ascienden la escalera hacia la azotea. Allí, el aire fresco de la mañana los recibe con olor a tierra húmeda y a humo disperso de los hornos que nunca se apagaron del todo. En los techos, hombres y mujeres se cruzan, saludándose, compartiendo las primeras palabras del día.
Alguno lleva en la mano cestos de grano para extenderlos al sol, otro prepara fibras de lana para hilar. Los niños corren descalzos sobre la superficie endurecida de los techos, entre risas y juegos, mientras los ancianos los observan con ojos vigilantes. Al mediodía, la actividad se intensifica. Sobre las azoteas se curten pieles, se secan higos recolectados, se reparan herramientas de sílex. El calor es fuerte, pero el viento barre el polvo y refresca la piel. Desde lo alto se observa la llanura extendida, los campos de trigo y cebada ondeando como un mar dorado, los rebaños de cabras moviéndose lentamente, las aves sobrevolando el río cercano. El poblado entero se siente como un corazón que late desde las alturas, un organismo compacto donde todo se vigila, todo se comparte. Por la tarde, los hogares se llenan de actividad. Se desciende al interior para encender el horno con fuerza, para preparar panes que se cocinan entre brasas, para hervir leche en recipientes de barro. El humo asciende por la abertura del techo y tiñe el aire de aromas intensos. Los muros, cubiertos con murales rojos, parecen revivir con las sombras que proyecta la llama. Allí, en ese espacio cerrado y cálido, la familia se reúne, se alimenta y recuerda. Los niños escuchan relatos de ancestros, historias de caza, canciones que invocan a la diosa madre o que relatan los sueños de los chamanes. La noche desciende lentamente. En las azoteas, la comunidad aún se mueve, algunos observan las estrellas, otros comparten pieles o granos. Otros simplemente disfrutan del aire fresco tras el calor del día. Luego, cada familia se retira a su interior, desciende la escalera, cubre la abertura con la tapa de barro y madera. Dentro, el silencio se hace profundo, apenas roto por el crepitar del fuego que aún arde en el horno. Bajo las plataformas de barro, los muertos duermen, enterrados en posición fetal, acompañando a los vivos que descansan sobre ellos. La casa es vida y tumba, calor y oscuridad, refugio y memoria. En este diseño compacto se esconde el secreto de Catalhoyuk. No se trata solo de arquitectura, sino de una manera de concebir la existencia. Vivir juntos, tan juntos que las casas se confunden, que los techos son caminos comunes, que la seguridad no depende de muros externos sino de la unión misma. Cada familia era un ladrillo en un muro mayor, y ese muro era la ciudad entera. La fortaleza no estaba en armas ni en murallas, sino en el diseño y en la comunidad. Así, durante siglos, los hombres y mujeres de Catalhoyuk vivieron en casas de adobe y madera, entrando siempre por el techo, descendiendo por escaleras hacia su refugio. Allí crecieron generaciones, allí nacieron los primeros pasos de lo urbano. Allí se inventó sin proponérselo una manera distinta de ser humanos, unidos, compactos, protegidos por el abrazo de la comunidad. Y aunque el tiempo borró su esplendor y el polvo cubrió sus techos, el eco de esa ciudad sin calles aún nos habla. Nos recuerda que la seguridad puede nacer del diseño, que la unión puede ser la mayor fortaleza, y que las primeras ciudades de la humanidad no necesitaron torres ni murallas, porque ya estaban defendidas por la confianza y el barro. En Catalhoyuk, cada detalle arquitectónico respondía no solo a la necesidad inmediata de vivir, sino a la sabiduría que poco a poco se acumulaba en la experiencia de la comunidad. El diseño compacto de las casas, adosadas unas a otras como ladrillos de un muro infinito, también protegía del viento helado que azotaba las llanuras en invierno y del frío que descendía cada noche desde las colinas. Al no haber espacios abiertos entre viviendas, las corrientes de aire quedaban bloqueadas. El calor de cada horno se sumaba al de los vecinos, creando un efecto colectivo, como si toda la ciudad respirara con un mismo fuego. Allí, en medio de los inviernos anatólicos, la colmena humana encontraba abrigo en su propio abrazo de barro. El humo de los hogares se escapaba por los agujeros de los techos, las mismas aberturas que servían para entrar y salir. Era una imagen constante, columnas grises ascendiendo desde cada azotea, elevándose hacia el cielo como plegarias silenciosas. Desde lejos, la ciudad debía parecer un bosque de humo, un campo de señales que se mezclaban en la atmósfera.
Cada hogar contribuía con su nube, y entre todas formaban un manto que cubría la protociudad. De noche, las brasas iluminaban tenuemente el hueco del techo, como ojos rojos parpadeando en la oscuridad. Desde arriba, el panorama era sobrecogedor. No había calles, ni caminos de tierra, ni avenidas. Lo que se extendía era un entramado continuo de techos planos, todos conectados entre sí, todos formando un mosaico uniforme de barro endurecido. La ciudad parecía un panal humano perfectamente interconectado. Un organismo vivo en el que cada celda tenía su función, pero todas juntas componían un cuerpo mayor. Los niños corrían de una azotea a otra, los vecinos compartían trabajo y relatos. Los ancianos observaban desde un rincón el ir y venir de la comunidad. El sol caía sobre las superficies planas, y la vida entera se desplegaba allí arriba, sobre las cabezas de los muertos enterrados en los suelos de las casas. Çatalhöyük fue, en verdad, la primera gran experiencia de urbanismo sin calles de la humanidad. Ninguna otra ciudad posterior imitaría exactamente este modelo, porque más tarde surgirían plazas, murallas y avenidas. Pero en aquellos siglos remotos, el ingenio humano inventó un modo único de habitar, sin puertas a ras de tierra, sin caminos entre casas, con los techos convertidos en plazas y senderos. Fue un experimento urbano irrepetible, un sueño arquitectónico que se adelantó a su tiempo y que, miles de años después, sigue asombrando a quienes contemplan sus ruinas. Dentro de las casas de Çatalhöyük se combinaba lo práctico y lo ritual, como si la vida humana aún no conociera división entre lo profano y lo sagrado. Cada hogar era un microcosmos, una célula de la colmena mayor que era la ciudad, pero también un universo en sí mismo, cargado de símbolos, memorias y presencias invisibles. Entrar en una casa significaba descender a un espacio donde los actos más simples, amasar pan, reparar una herramienta, acunar a un niño, convivían con ofrendas a la diosa madre, con pinturas que evocaban la caza y con los huesos de los ancestros sepultados bajo el suelo. Era como si cada instante de la vida cotidiana estuviera impregnado de trascendencia, como si lo doméstico fuera en sí mismo un templo. El espacio central de cada vivienda servía para cocinar, trabajar y reunirse. Allí ardía el horno de arcilla, hecho de barro endurecido y moldeado en forma de bóveda. Su fuego nunca se apagaba del todo, porque apagarlo significaba condenar a la casa al frío y a la oscuridad. Durante el día, las mujeres amasaban harina de trigo o cebada, mezclándola con agua hasta formar masas que se cocían sobre las brasas. El olor a pan recién hecho impregnaba las paredes, mezclándose con el humo denso que ascendía hacia la abertura superior. Junto al horno se colocaban recipientes de barro con guisos de legumbres, carnes de caza, leche hervida o sopas calientes para los más débiles. Pero el horno no era solo un lugar de cocina. Era el corazón simbólico de la casa, el fuego sagrado que mantenía viva la unidad familiar. Alrededor de él se trabajaba, los hombres afilaban cuchillos de sílex, las mujeres hilaban fibras de lana, los jóvenes aprendían a tallar puntas de flecha. Allí también se contaban relatos, se transmitían saberes, se recitaban oraciones y se tejían las historias de la comunidad. El fuego iluminaba los rostros y hacía brillar las pinturas rojas de los muros, recordando a todos que estaban bajo la mirada de sus dioses y de sus muertos. Alrededor del espacio central, pequeños nichos excavados en las paredes servían para guardar objetos de valor. Algunos contenían herramientas de piedra pulida, otras colgaban de cuerdas figurillas de arcilla que representaban a la diosa madre con sus formas abundantes, o a animales poderosos como toros y leopardos. En ciertos nichos se conservaban cráneos humanos, desenterrados de los suelos y pintados con pigmentos, como si los antepasados siguieran presentes, vigilando a los vivos. Cada objeto tenía un significado, cada reliquia era un puente entre el mundo visible y el invisible. Las plataformas de barro, construidas contra las paredes, cumplían múltiples funciones. Durante el día servían de bancos para trabajar o descansar, por la noche se transformaban en lechos donde las familias dormían, juntos, bajo el calor del fuego.
Algunas plataformas ocultaban bajo sí los cuerpos de los muertos. Allí, envueltos en tejidos, colocados en posición fetal, reposaban los ancestros, devolviendo su carne a la tierra y su espíritu a la casa. Dormir sobre ellos no era motivo de miedo, sino de consuelo, significaba que los vivos nunca estaban solos, que el linaje permanecía intacto. Las paredes eran lienzos vivos. Con pigmentos de ocre rojo, los habitantes de Catalhoyuk pintaban escenas de caza, figuras humanas danzando, animales totémicos, símbolos geométricos que aún hoy nos desconciertan. Los murales no eran simples decoraciones, eran rituales fijados en barro, invocaciones a fuerzas superiores, recuerdos colectivos que se mantenían a la vista de todos. En una pared podía verse a un grupo de hombres enfrentando a un toro enorme, en otra, aves devorando cuerpos humanos, quizás representando rituales chamánicos o la creencia en un viaje del alma tras la muerte. En las esquinas, los altares domésticos se adornaban con cuernos de toro incrustados en los muros, restos de animales sacrificados que evocaban poder y fertilidad. Allí se realizaban pequeños rituales, ofrendas de grano, leche derramada, pedazos de carne entregados al fuego. La diosa madre, representada en figurillas con vientres prominentes y senos abundantes, presidía silenciosa esos actos. No había templos separados de las casas, cada hogar era un santuario, y cada familia un sacerdocio cotidiano. El día a día en el interior de las viviendas seguía un ritmo marcado por la luz y el fuego. Al amanecer, las familias se reunían alrededor del horno para compartir pan y leche, antes de salir a trabajar en los techos o en los campos. Durante el día, las casas quedaban en relativa calma, con los ancianos cuidando el fuego y los niños pequeños jugando cerca de las plataformas. Por la tarde, la actividad regresaba, los muros se llenaban de voces, el humo espesaba el aire. Las manos amasaban, hilaban, tallaban, reparaban. La casa era un taller constante, un refugio de calor, un lugar donde la comunidad se construía y reconstruía sin cesar. La noche transformaba el ambiente. Descendía el silencio, se cerraba la abertura del techo, y la penumbra envolvía a todos en un mismo sueño. Sobre las plataformas, las familias se recostaban juntas, protegidas por el calor del fuego y la presencia invisible de sus muertos. Afuera, el viento azotaba la llanura, los lobos aullaban en la distancia, pero dentro reinaba la seguridad. El adobe y la madera mantenían a raya el frío, las paredes pintadas recordaban historias antiguas, y el humo ascendía lento hacia el cielo, como una ofrenda constante a los dioses. Así era la vida doméstica en Catalhoyuk, una fusión de lo práctico y lo ritual, de lo humano y lo divino, de lo cotidiano y lo eterno. Cada casa era a la vez hogar, taller, templo y tumba. Cada objeto guardado en los nichos, cada mural pintado en rojo, cada cuerpo enterrado bajo el suelo, hablaba de un pueblo que había encontrado en el barro no solo refugio, sino identidad. Vivir en Catalhoyuk era vivir dentro de una memoria colectiva, dentro de un linaje que no se interrumpía, dentro de una colmena donde lo doméstico era sagrado y lo sagrado era doméstico. El mobiliario era mínimo, casi inexistente en comparación con las casas que hoy conocemos. Nada sobraba en las viviendas de Catalhoyuk, porque cada elemento debía cumplir varias funciones y resistir el paso del tiempo. Los bancos de barro, moldeados contra las paredes, eran asiento durante el día y lecho improvisado por la noche. Eran superficies duras, pero sobre ellas se extendían pieles curtidas de cabra o de oveja para hacer más llevadero el descanso. Allí se sentaban las madres a hilar fibras de lana, los ancianos a narrar historias, los jóvenes a afilar cuchillos de sílex o reparar herramientas. A veces se convertían en altares improvisados, sobre un banco se dejaba una figurilla de arcilla, o un cuenco con leche derramada como ofrenda a la diosa de la fertilidad. Las plataformas eran más anchas, construidas también de barro endurecido. Cumplían múltiples propósitos, lugar de trabajo durante el día, espacio de reposo durante la noche, lecho para los partos, y en ocasiones, sepulcro. Sí,
Bajo esas plataformas se enterraban a los muertos, envueltos en tejidos, en posición fetal, como si regresaran al vientre de la madre tierra. Vivir, trabajar y dormir sobre los ancestros no era motivo de temor. Era un recordatorio constante de que la vida y la muerte eran parte del mismo ciclo, de que el linaje estaba siempre presente, incluso bajo los pies de los vivos. En el centro de la estancia dominaba el horno, el verdadero corazón de cada casa. Era un montículo de arcilla endurecida, en forma de bóveda, con una abertura por donde se introducía leña, ramas o estiércol seco. Allí ardía el fuego casi de manera continua, porque apagarlo significaba condenar la casa al frío y a la oscuridad. En sus brasas se cocía el pan de cebada y trigo, amasado cada mañana con manos firmes que repetían un gesto ancestral. También hervían sopas de legumbres, guisos con carne de caza, leche que se transformaba en queso o en bebida caliente para los más débiles. El horno era sustento, pero también era símbolo. Alrededor de él se reunía la familia, se transmitían relatos, se celebraban nacimientos y se despedían muertos. El calor que emanaba no era solo físico, era espiritual, era el fuego que mantenía unida a la comunidad. Sin embargo, lo que convertía las casas de Cataloyuc en lugares únicos eran sus paredes. Lejos de ser superficies desnudas, estaban vivas con el color rojo del ocre, el pigmento más antiguo de la humanidad. Ese rojo, obtenido de minerales molidos, mezclado con grasa animal o agua, era el color de la sangre, del fuego, del sol al amanecer. Los habitantes lo usaban para pintar figuras, símbolos y escenas que convertían el barro en un lienzo eterno. Allí, sobre esos muros, cazadores perseguían ciervos de largos cuernos, hombres se enfrentaban a toros de proporciones míticas, aves se abalanzaban sobre cuerpos humanos quizá en representación de rituales chamánicos. Cada trazo tenía un propósito: recordar, enseñar, invocar. En algunas paredes, las escenas eran tan vívidas que parecían moverse con la luz del fuego. Un cazador tensaba su arco mientras un toro embestía, a la luz de las llamas, la figura cobraba vida, como si estuviera a punto de atravesar la piel del muro para entrar en el presente. En otras, las aves revoloteaban en círculos sobre figuras humanas tendidas, como si anunciaran el viaje del alma hacia el cielo. Los símbolos geométricos eran aún más enigmáticos: círculos concéntricos, líneas onduladas, formas que se repetían una y otra vez. ¿Eran mapas de los campos? ¿Calendarios de siembra? ¿Representaciones de sueños? Nadie lo sabe, pero todos sentían que tenían un poder especial, un poder que se transmitía a quienes habitaban el lugar. Los niños crecían rodeados de esos murales. Desde sus primeros años, sus ojos se acostumbraban a ver toros, leopardos, aves y figuras humanas danzando en las paredes. No necesitaban libros ni escritura, las pinturas eran lecciones, advertencias, relatos colectivos. A la luz del fuego, los ancianos señalaban una figura y contaban una historia, como un cazador solitario se enfrentó a un toro, como el clan sobrevivió a una temporada de hambre, como los espíritus de los muertos guiaban a los vivos. Las paredes eran el libro abierto de la comunidad, el soporte donde se grababa la memoria. El acto de pintar no era un pasatiempo, era un ritual. El pigmento rojo se preparaba con cuidado, moliendo ocre sobre piedras lisas hasta obtener un polvo fino que se mezclaba con grasa o agua. El chamán o el artista, pues ambos roles podían confundirse, extendía el pigmento con los dedos, con pinceles rudimentarios de fibras vegetales o con plumas de ave. Cada línea se trazaba al ritmo de cantos y oraciones, cada figura nacía como una invocación. Pintar era abrir un portal, era fijar en el barro algo que pertenecía al mundo invisible. Las casas estaban, por tanto, cargadas de vida en todos los sentidos. El mobiliario mínimo obligaba a usar cada objeto con ingenio: un banco era asiento, altar y cama, una plataforma era lecho, tumba y taller, un horno era cocina, calefacción y templo. Las paredes pintadas envolvían cada actividad cotidiana en un marco sagrado.
Comer pan recién hecho frente a un mural que mostraba un ciervo cazado no era casualidad. Era un recordatorio de la unión entre el alimento y el sacrificio. Dormir sobre los ancestros enterrados bajo las plataformas no era morboso, era un pacto de continuidad. Hilvanar lana junto a un altar adornado con cuernos de toro no era mera coincidencia. Era asegurar que la fertilidad de los rebaños acompañaría cada tela tejida. Al caer la tarde, cuando el humo espesaba el aire y el fuego iluminaba los muros, el interior de la casa adquiría una atmósfera mágica. Las sombras proyectadas sobre las figuras pintadas las hacían danzar. Un cazador parecía tensar su arco, un toro embestía, un ave desplegaba sus alas. Los niños, medio dormidos sobre las plataformas, soñaban con esas imágenes, convencidos de que los espíritus las habitaban. Los adultos murmuraban plegarias, agradeciendo el día vivido y pidiendo protección para la noche. Y sobre todos ellos, invisibles pero presentes, los muertos descansaban bajo el suelo, completando el círculo de la existencia. De este modo, cada casa de Catalhoyuk era un universo cerrado donde lo práctico y lo ritual, lo humano y lo divino, se entrelazaban sin fronteras. No había diferencia entre un banco y un altar, entre un mural y una lección, entre un horno y un templo. Todo formaba parte de un mismo tejido, un mismo cosmos doméstico que definía la vida de la comunidad. Y así, con mobiliario mínimo y paredes pintadas, los habitantes de Catalhoyuk dieron forma a una de las primeras expresiones urbanas de la humanidad, un modelo en el que el hogar era mucho más que refugio, era memoria, era escuela, era santuario, era tumba. Los techos de Catalhoyuk eran mucho más que simples cubiertas, eran el verdadero escenario de la vida comunitaria. En aquella protociudad sin calles, las azoteas planas servían como espacios sociales, lugares donde la comunidad se encontraba, trabajaba y convivía. Allí se extendían los cereales después de la cosecha, dejándolos secar bajo el sol implacable de Anatolia, mientras las mujeres vigilaban que las aves no se llevaran los granos. También se tendían las fibras vegetales recién cortadas y la lana recién esquilada, para airearlas antes de hilar. Sobre esas superficies duras de barro apisonado se curtían pieles, se secaban higos y nueces, se almacenaban haces de leña que luego alimentarían los hornos. Pero los techos eran también plazas invisibles. Los vecinos se cruzaban a diario sobre ellos, intercambiaban noticias, compartían trabajos, vigilaban juntos los rebaños en la llanura cercana. Los niños corrían descalzos, sus risas resonaban como un eco alegre entre las chimeneas que exhalaban humo. Los ancianos se reunían en pequeños grupos para contar historias, señalar murales pintados en las paredes cercanas o enseñar a los jóvenes cómo reconocer un cielo de tormenta. En ausencia de calles, los techos eran las avenidas de la colmena humana, espacios abiertos donde la vida colectiva encontraba su cauce. La dieta que sostenía esa vida estaba marcada por lo sencillo y lo esencial. El pan rudimentario, hecho de trigo o cebada, era el alimento básico. Molido el grano en piedras lisas, mezclado con agua y cocido en hornos de arcilla, aquel pan era áspero, denso, a veces agrio, pero era sustento seguro. A él se sumaban legumbres, lentejas, guisantes, garbanzos, hervidos en calderos de barro hasta volverse espesos guisos que alimentaban a familias enteras. La carne llegaba de los animales domesticados, cabras y ovejas, y de las piezas de caza que aún complementaban la dieta, ciervos, jabalíes, aves capturadas con trampas. Los productos lácteos eran otro tesoro. La leche ordeñada de las cabras se bebía fresca, se hervía o se transformaba en quesos rudimentarios, que podían almacenarse por más tiempo. Era un recurso precioso en tiempos de escasez, un alimento para los niños y los enfermos, símbolo de la abundancia que los rebaños otorgaban. A todo ello se añadían frutos recolectados en los alrededores, nueces, almendras, bayas. El conjunto daba a la comunidad una dieta variada para su tiempo, más rica que la de muchos pueblos nómadas que aún dependían únicamente de la caza y la recolección azarosa. La escena de los techos de Catalhoyuk es fácil de imaginar,
mujeres volteando los granos extendidos al sol, hombres remendando herramientas, niños jugando entre los haces de leña, ancianos compartiendo relatos. Y todo ello acompañado por el aroma del pan que se cocía en los hornos de abajo, por el humo que ascendía lentamente hacia el cielo. Cada azotea era un taller, una plaza, un almacén y un espacio de convivencia. Y así, sobre esos techos que unían a toda la ciudad, la vida de la primera gran comunidad urbana encontraba su latido más humano. La cerámica comenzaba a desarrollarse, aunque aún era limitada, en las manos de aquellos primeros artesanos de Catalhoyuk que, sin sospecharlo, estaban inaugurando una revolución silenciosa. Los habitantes moldeaban el barro húmedo con gestos torpes pero firmes. Lo redondeaban en formas simples de cuencos y vasijas, y lo cocían en hornos de fuego bajo. Las piezas eran gruesas, a veces imperfectas, con bordes irregulares y superficies porosas. No había todavía la destreza que siglos más tarde permitiría vasos finos y decorados. Pero cada cuenco era un tesoro, servía para guardar grano, leche, agua o harina, para cocer guisos en las brasas, para almacenar semillas de la próxima siembra. Una vasija rota era una pérdida dolorosa, porque cada pieza representaba horas de trabajo y el dominio de un conocimiento nuevo que estaba cambiando la forma de conservar y transportar la vida. El tejido de fibras vegetales y lana se hacía en telares simples, apoyados contra las paredes o tendidos sobre el suelo de las casas. Las mujeres recogían fibras de lino y tallos flexibles de plantas cercanas, los trenzaban en cordeles resistentes, y poco a poco aprendieron a entrelazar la lana de las ovejas esquiladas. Con esas fibras hiladas, teñidas a veces con pigmentos naturales, tejían mantos, tapices y vestimentas que protegían del frío invernal. El sonido de los hilos tensándose, el vaivén rítmico de las manos, se mezclaba con el crepitar del fuego y el murmullo de las voces, creando una música cotidiana que acompañaba la vida doméstica. En esos telares nacían los primeros intentos de transformar la lana en cultura material, los primeros tejidos que serían al mismo tiempo abrigo, símbolo y herencia. El hogar era el centro de la vida, pero también un altar simbólico. No solo daba calor y cocinaba el alimento, era el lugar donde la familia se reunía al final del día, donde se contaban historias y se pronunciaban oraciones. Cada llama que ardía era también ofrenda. Cada chispa que se elevaba por el hueco del techo era un mensaje al mundo invisible. El fuego era memoria de los ancestros enterrados bajo el suelo, y a la vez promesa de continuidad para los hijos que aún no habían nacido. Alrededor del hogar se trabajaba, se discutía, se celebraba, se lloraba y se rezaba. En esas llamas convergían lo humano y lo divino, calor para el cuerpo, luz para los ojos, y un símbolo eterno que recordaba que en el corazón de cada casa ardía también el espíritu de toda la comunidad. En Catalhoyuk la vida no se concebía sin la compañía constante de lo invisible. Los habitantes de aquella proto-ciudad creían en un mundo espiritual muy presente en la vida diaria. Un universo paralelo que se entrelazaba con cada acto cotidiano. Lo sagrado no estaba separado de lo humano, ardía en el fuego del horno, respiraba en el humo que ascendía por el techo, se ocultaba en los nichos donde descansaban figurillas de arcilla, se manifestaba en los muros pintados con símbolos rojos. Cada semilla plantada era también una oración, cada pan cocido una ofrenda, cada nacimiento una prueba de que los dioses y ancestros seguían velando por la comunidad. Esa fe se expresaba sobre todo en la manera en que trataban a sus muertos. No los apartaban en cementerios lejanos ni los dejaban a merced de buitres y lobos. Los enterraban bajo los suelos de las casas, dentro del corazón mismo del hogar. Al excavar las plataformas de barro endurecido, los arqueólogos modernos encontraron esqueletos cuidadosamente depositados bajo donde dormían los vivos. Allí descansaban padres, madres, hijos, ancianos, todos envueltos en tejidos y colocados con solemnidad en posición fetal, como si regresaran al vientre de la tierra. Ese gesto tenía un profundo sentido simbólico. Para los habitantes de Catalhoyuk, morir no era desaparecer, era volver al origen. Colocar los cuerpos en posición fetal evocaba el regreso al útero de la madre tierra.
La gran matriz que todo lo engendra y todo lo recibe. El círculo de la vida se cerraba dentro del propio hogar, bajo los pasos de los descendientes, bajo las llamas del fuego perpetuo. Así, cada familia convivía con sus ancestros, dormía sobre ellos, se alimentaba junto a ellos, crecía con su presencia invisible como cimiento de la casa. La muerte, en Catalhoyuk, no era ruptura, sino continuidad. El niño que aprendía a caminar lo hacía sobre la losa que ocultaba a su abuelo. La madre que paría en una plataforma lo hacía en el mismo lugar donde, años atrás, había sido enterrada su propia madre. Vivir sobre los muertos era vivir en comunidad con todas las generaciones. Reconocer que el linaje estaba siempre presente. Las paredes pintadas y los altares con cuernos de toro recordaban lo mismo. La vida humana estaba entrelazada con un orden cósmico mayor, con la tierra fértil, con los animales sagrados, con las fuerzas invisibles que guiaban cada amanecer. Algunos cráneos eran desenterrados tiempo después de la muerte, cuidadosamente limpiados, cubiertos con capas de arcilla fresca y pintados con pigmentos rojos o blancos. Los ojos eran rellenados con conchas brillantes, la boca marcada con líneas de color, y el rostro del difunto volvía a mirarlos desde el barro endurecido. No eran restos anónimos, eran reliquias familiares, guardianes de la memoria que ocupaban un lugar visible dentro del hogar. Colocados en nichos o sobre las plataformas, los cráneos servían como recordatorio de la continuidad entre generaciones. Cuando los vivos comían pan o encendían el fuego, lo hacían bajo la mirada de sus ancestros, cuyas facciones pintadas parecían vigilar y proteger. Se construían también pequeños santuarios dentro de las viviendas, rincones donde lo doméstico se transformaba en sagrado. Allí se incrustaban cuernos de toro en los muros, se colocaban figurillas de arcilla, se depositaban ofrendas de grano, leche o carne. No había templos monumentales ni espacios separados para los dioses. La espiritualidad estaba incrustada en la vida diaria. Cada casa era un santuario y cada familia era sacerdocio de sí misma. En las paredes se pintaban escenas rituales, como danzas colectivas o cazas simbólicas, que servían tanto para invocar la abundancia como para mantener viva la memoria de los mitos. Entre todos esos símbolos destacaban las figuras femeninas talladas en piedra o arcilla. Representaban a la diosa madre, con cuerpos robustos, vientres prominentes y senos abundantes. Algunas estaban sentadas en tronos flanqueados por felinos, otras reclinadas como parturientas. Eran imágenes de poder y de fertilidad, de vida que brota sin cesar, de abundancia en los campos y en los vientres humanos. La diosa madre era el centro de la cosmovisión de Catalhoyuk, encarnaba a la tierra que alimenta, al útero que recibe a los muertos y al principio creador que asegura la continuidad del ciclo. Su presencia en cada hogar recordaba que todo lo humano dependía de lo femenino y de lo fértil, y que sin esa fuerza misteriosa no habría comunidad, ni pan, ni futuro. También aparecen toros y bóvidos como animales sagrados, figuras poderosas que ocupaban un lugar central en la vida espiritual de Catalhoyuk. Sus enormes cuernos eran incrustados en las paredes de las casas, a veces en serie, a veces formando altares que parecían rugir en silencio desde el barro. Para los habitantes de la ciudad sin calles, el toro representaba la fuerza indomable de la naturaleza, la abundancia de los rebaños y la vitalidad masculina que se equilibraba con la fertilidad de la diosa madre. Aquellos cuernos no eran simples trofeos de caza, eran símbolos de un pacto eterno con los espíritus animales, guardianes de la comunidad y de sus cosechas. Los murales pintados en rojo mostraban escenas de caza colectiva que iban más allá de lo anecdótico. En ellos aparecían grupos de hombres rodeando ciervos, enfrentando toros o persiguiendo leopardos, representaciones que probablemente servían como invocaciones mágicas. Repetir en las paredes la imagen de la caza era, de algún modo, asegurar su éxito en la vida real. Pero no todo eran escenas realistas, algunos murales mostraban figuras híbridas, hombres con máscaras de animal, cuerpos en posiciones extrañas, como si fueran visiones chamánicas surgidas de trances rituales. Aquellas pinturas no solo narraban, también revelaban lo invisible,
los mundos que solo los iniciados podían ver. Los rituales fortalecían la identidad y la cohesión comunitaria. Cada sacrificio, cada danza, cada banquete tras una caza exitosa, reafirmaba que los hombres y mujeres de Catalhoyuk no eran individuos aislados, sino parte de un mismo linaje y un mismo destino. El pan compartido en torno al fuego, la leche derramada en honor a la diosa madre, la sangre del animal ofrecida al toro sagrado, todo se convertía en un lenguaje común que unía a la comunidad en lo visible y lo invisible. La fe no era una obligación, era un lazo de unión, un recordatorio de que la vida solo tenía sentido si se vivía en común. Catalhoyuk era, en esencia, tanto un lugar de vida como un santuario perpetuo. Cada casa era un templo, cada techo una plaza ritual, cada muro un altar pintado, cada horno un fuego sagrado. Allí no existía la separación entre lo cotidiano y lo divino, todo acto, cocinar, dormir, enterrar a un muerto, amasar pan, pintar una pared, era también un gesto espiritual. Vivir en Catalhoyuk significaba habitar en un santuario continuo, un lugar donde la humanidad aprendió que la ciudad no solo podía ser refugio, sino también templo, memoria y ofrenda a los dioses y a los ancestros. El arte mural de Catalhoyuk es uno de los más antiguos del mundo urbano, y al contemplarlo nos asomamos a los primeros balbuceos de una humanidad que buscaba fijar su memoria más allá de la voz y del gesto. En las paredes enrojecidas por pigmentos de ocre se desplegaban imágenes que no eran meros adornos. Eran símbolos, invocaciones, relatos colectivos. Allí donde hoy vemos figuras estáticas, los habitantes de la ciudad sin calles contemplaban portales a lo invisible, espejos de lo sagrado, huellas de los mitos que daban sentido a su existencia. Se encuentran representaciones de leopardos, ciervos y buitres, animales totémicos que ocupaban un lugar central en la cosmovisión de la comunidad. Los leopardos, pintados en posiciones enfrentadas o flanqueando figuras humanas, encarnaban la ferocidad y el misterio de la naturaleza. Los ciervos, con sus cornamentas majestuosas, evocaban tanto la abundancia de la caza como la nobleza del bosque. Los buitres, con alas desplegadas, aparecían asociados a cuerpos humanos, como si se encargaran de transportar las almas hacia otro mundo. Ninguno de ellos era elegido al azar, cada especie representaba una fuerza espiritual, un aspecto del ciclo vital que los habitantes buscaban comprender, honrar o conjurar. Algunos muros parecen relatar historias míticas, precursoras de la escritura. En ellos, los cazadores rodean animales imposibles, las figuras humanas adoptan máscaras animales. Los símbolos geométricos se repiten como si fueran palabras sin alfabeto. Quizá eran narraciones sobre el origen del mundo, sobre los dioses que dieron forma a la tierra, sobre el pacto entre los hombres y los animales sagrados. Tal vez eran simples recuerdos de hazañas colectivas, fijadas en barro para no olvidarse jamás. En cualquier caso, esos murales representan un puente, el instante en que la humanidad comenzó a traducir sus pensamientos en imágenes duraderas, el germen de la memoria escrita que siglos después florecería en tablillas, códices y libros. El famoso mural considerado el primer mapa del mundo muestra la ciudad de Catalhoyuk junto a un volcán en erupción. Allí, sobre una pared de barro endurecido, manos anónimas trazaron con pigmento rojo y negro lo que parece ser una visión de la comunidad misma, un conjunto de rectángulos alineados, representando las casas pegadas unas a otras, y al fondo un monte que escupe fuego y cenizas. Quizás se trataba del Hasanda, el volcán que domina el horizonte de Anatolia Central. La imagen no era solo memoria de un suceso natural, sino también un relato de identidad. El pueblo se miraba a sí mismo en ese mural, veía su ciudad, veía la fuerza de la tierra que podía arrasarla, y al mismo tiempo comprendía que habitaba un mundo en tensión entre lo humano y lo cósmico. Ese simbolismo conectaba la vida cotidiana con la naturaleza y el cosmos. No había separación entre lo que ocurría en los campos de trigo y lo que brillaba en el cielo, entre el humo que ascendía de los hornos y el fuego que brotaba del volcán. El hombre de Catalhoyuk entendía que su vida estaba unida a las fuerzas mayores de la tierra y del firmamento.
Pintar la ciudad junto a un volcán era reconocer esa relación, la comunidad no existía aislada. Era parte de un cosmos en movimiento, vulnerable ante la furia natural, pero también bendecida por la fertilidad que los volcanes entregaban a la tierra. En ese mismo universo simbólico aparecían las figurillas femeninas talladas en piedra o arcilla. Se interpretaban como divinidades, imágenes de la diosa madre con cuerpos robustos, senos abundantes y vientres fecundos, símbolos de fertilidad y continuidad. Pero no eran solo ídolos lejanos, también funcionaban como amuletos domésticos. Cada familia podía tener una pequeña figurilla en su hogar, guardada en un nicho o colocada junto al horno. Se creía que protegían el parto de las mujeres, aseguraban la abundancia de las cosechas, mantenían sanos a los animales del corral. La diosa madre no estaba en templos apartados, sino en cada casa, en cada rincón íntimo donde se vivía, se rezaba y se moría. Así, el arte de Catalhoyuk fue un espejo de todo un mundo. La ciudad representada junto a la fuerza de un volcán, los murales que narraban cacerías y visiones, los símbolos que unían la vida diaria con el cosmos, y las figurillas femeninas que eran al mismo tiempo diosas y objetos cotidianos. En esa fusión de lo práctico y lo espiritual, lo visible y lo invisible, nació un legado que aún hoy nos habla de los primeros pasos de la civilización humana. El poblado creció con la fuerza imparable de un organismo vivo, hasta alcanzar varios miles de habitantes. Cada generación añadía nuevas casas sobre las anteriores, cada familia se sumaba a la colmena. Cada niño nacido reforzaba la idea de que allí, en la vasta llanura de Anatolia Central, el hombre había encontrado por fin un lugar donde permanecer. Las azoteas servían de actividad, los hornos nunca se apagaban. Los campos de trigo y cebada se extendían cada vez más lejos del núcleo central. Los rebaños de cabras y ovejas balaban en los alrededores. Las figurillas de la diosa madre seguían multiplicándose en los hogares. Los murales se renovaban con nuevas capas de símbolos. Catalhoyuk era, en su apogeo, uno de los mayores asentamientos del mundo antiguo. Una ciudad sin calles pero con miles de almas entrelazadas en un mismo destino. Pero nada humano es eterno. Hacia el 6200 a.C., su población comenzó a descender lentamente. Tal vez los cambios ambientales endurecieron el clima, reduciendo las cosechas y agotando los suelos. Tal vez las aguas del Karsamba variaron su curso y las llanuras fértiles perdieron su vigor. O quizás fueron causas sociales, tensiones internas, nuevas rutas de intercambio que atrajeron a la gente hacia otros lugares, o enfermedades que florecieron en la concentración de tantos cuerpos en un mismo espacio. Lo cierto es que, poco a poco, las casas quedaron vacías, las azoteas silenciosas, los hornos apagados. El murmullo de miles de voces se fue apagando hasta quedar solo el eco del viento sobre los techos. Tras su abandono, la colina de tierra y adobe quedó como testimonio silencioso de una civilización pionera. Con el paso de los siglos, la lluvia y el sol fueron desmoronando los muros, convirtiendo las casas en polvo, las plataformas en escombros, los murales en manchas desvaídas. La montaña artificial que durante más de un milenio había crecido con capas de vida y de muerte quedó oculta, bajo su propio peso, como un libro enterrado que esperaba al lector adecuado. Durante miles de años nadie supo de su existencia, hasta que los arqueólogos modernos comenzaron a excavar y descubrieron que bajo aquel montículo dormía el corazón de la primera gran ciudad. Hoy, Catalhoyuk es patrimonio de la humanidad, símbolo del paso del hombre hacia la vida urbana organizada. Sus restos de barro nos hablan de un tiempo en que no existían reyes ni templos monumentales, pero sí una comunidad capaz de vivir unida durante más de un milenio. Allí nació la ciudad como concepto, allí se mezclaron la vida cotidiana y la espiritualidad, allí se inventaron las primeras formas de urbanismo, de arte colectivo, de religión doméstica. Caminar entre sus ruinas es sentir el eco de miles de voces que aún resuenan en la tierra. Voces que recuerdan que el barro fue la primera piedra de nuestra civilización. La historia de Catalhoyuk no es solo un capítulo remoto del pasado, sino un espejo donde todavía podemos mirarnos. Allí, hace más de 9000 años,
la humanidad aprendió a permanecer, a domesticar la naturaleza sin renunciar a lo sagrado, a vivir en comunidad sin calles, murallas ni jerarquías visibles. Cada casa fue al mismo tiempo refugio, tumba y templo, cada azotea, plaza y camino, cada mural, una memoria pintada para los hijos que aún no habían nacido. Y sin embargo, la ciudad desapareció. Sus habitantes se marcharon, sus hornos se apagaron, sus techos se desmoronaron bajo la lluvia. Lo que quedó fue una colina de barro, silencio acumulado durante siglos, hasta que los arqueólogos modernos despertaron sus voces dormidas. Hoy sabemos que bajo cada ladrillo de adobe, bajo cada cráneo pintado y cada figurilla de la diosa madre, late la chispa del origen urbano de la humanidad. Catalhoyuk nos recuerda que nuestras ciudades actuales nacieron de un sueño humilde, un techo compartido, un fuego encendido, un símbolo pintado en rojo sobre el barro. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en las torres de piedra ni en los imperios conquistadores, sino en la capacidad de convivir, de tejer comunidad, de dar sentido espiritual a la vida cotidiana. Y nos advierte también de nuestra fragilidad, lo que parece eterno puede desvanecerse con un cambio de clima, con un río que varía su curso, con el desgaste silencioso de la tierra. Mirar hacia Catalhoyuk es reconocer que venimos de un linaje que supo crear ciudad sin calles, templo sin muros, civilización sin reyes. Es aceptar que en lo más simple, el barro, el pan, el fuego, está la semilla de todo lo que somos. Y es comprender que, como aquellos hombres y mujeres anatólicos, seguimos caminando sobre las huellas de nuestros muertos, pintando símbolos en las paredes del tiempo, buscando en lo invisible la razón de permanecer. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.